Bien, vamos a ver el problema número 10, ¿ya? A ver, el problema 10 decía así. Ya, a ver. Aquí está, dice, por aquí está 8. Y aquí está, dice, la probabilidad que Abel acierte en el blanco es de 2/3. Entonces vamos a poner acá Abel, Abel, ¿ya? La probabilidad de que acierte, ahí le voy a poner acierte, AC, correcto. La probabilidad de que acierte Abel es 2/3, es 2/3. De que acierte Beto, voy a ponerle por acá la probabilidad que acierte Beto es 3/4, es 3/4, y de que acierte Carlos es 4/5. Y de que acierte Carlos es 4/5. Dice, si los tres disparan al blanco, ¿ya? Los tres disparan al blanco, entonces vamos a poner acá, los tres disparan al blanco, ¿ya? Disparan, los tres disparan al blanco, los tres disparan al blanco. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno acierte en el blanco? De que al menos uno acierte en el blanco, ¿no? Uno acierte en el blanco. Uno acierte en el blanco. Uno acierte en el blanco. Bien, ya. Ahora, ¿cómo hacemos ese problema? Bien, nosotros dijimos en la clase anterior que la probabilidad era los casos, ¿no? La definición matemática, la definición clásica, la probabilidad de un evento era los casos favorables, ¿no? Entre los casos totales, ¿cierto? Entre los casos totales. Pero acá, ¿cómo lo hacemos? Porque acá nos dicen que Abel tiene la probabilidad de que acierte al blanco 2/3, y Beto tiene 3/4 y Carlos 4/5. Ahora nos dice, los tres disparan a blanco, ¿y cuál es la probabilidad de que al menos uno acierte en el blanco? ¿Correcto? Ya, listo. Ahora, yo ya sé que la probabilidad de un evento son los casos favorables sobre los casos totales. Eso lo debo tener ya en mi mente, ¿correcto? Así que lo voy a borrar, ¿ya? Lo voy a borrar. ¿Cómo hacemos acá? Miren, chicos, bien, son eventos dependientes. ¿Por qué? Porque supongamos que primero dispara Abel, después Beto, ¿cierto? Y después Carlos. ¿Está bien? Entonces son eventos dependientes. Quiere decir que yo voy a tener que decir Abel, Beto, Carlos, o puede ser Beto, Abel, Carlos, ¿cierto? O puede ser Carlos, Abel y Beto, ¿ya? Bien, listo. Eso yo ya lo sé ya. Ahora, miren, me está diciendo cuál es la probabilidad de que al menos uno acierte. Quiere decir que de los tres disparos, no, vamos a suponer que este es el blanco, de los tres disparos de A, de B y de C, por lo menos uno acierte, ¿cierto? Por lo menos uno. Bueno, este falla, bueno. Correcto, cualquiera de los tres acierte, puede ser A, puede ser B o C. O puede ser que los dos acierten también, dos acierten, dos de ellos. O puede ser que los tres acierten. ¿Me dejo entender? Esa es la idea. Entonces, ven, miren, para resolver los problemas de probabilidades, la idea del complemento es importante. ¿Qué pasaría si yo encuentro la probabilidad? Miren lo que voy a encontrar. Yo voy a encontrar la probabilidad de que no acierte ninguno. No acierte. Yo les pregunto, si yo encuentro la probabilidad que no acierte ninguno, ¿está bien? Entonces yo digo, la probabilidad de que no acierte ninguno más la probabilidad de que acierte al menos uno es igual a uno. ¿Me dejo entender? Entonces ahí está. Es más fácil trabajar acá.
con el complemento que sacando la probabilidad que acierte Abel, por decir. Si yo quiero sacar la probabilidad que acierte Abel, ya lo tengo acá, 2/3. ¿Se dan cuenta? Ahora la probabilidad que acierte Berto es 3/4, entonces mucho me voy a complicar. Bien, entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a hallar la probabilidad de que no acierte ninguno. Entonces voy a decir la probabilidad no acierten. Así le voy a poner ya. La probabilidad de que no acierten. Lo voy a completar mejor la frase ya. La probabilidad de no acertar ninguno, no acierten. No acierten ninguno. La probabilidad de que no acierten ninguno. Bien, ¿cómo hago esto para hallar la probabilidad que no acierte ninguno? Yo sé que la probabilidad de que acierte, a ver cuánto es 2/3, quiere decir que la probabilidad de que no acierte es 1 menos 2/3, ¿cierto? Eso es 1/3. Profesor, ¿por qué 1? ¿Por qué? Porque el evento es la unidad. Es decir, el todo es la unidad y la parte es una parte de 1. Me dejo entender, por eso siempre se relaciona con 1. Entonces, si Abel tiene la probabilidad que acierte 2/3, para que no acierte es 1/3. Igual los vetos, 1 menos 3/4. Esto sería 1/4, ¿no? Y Carlos sería 1/5, ¿cierto? 1 menos 4/5. Entonces yo ya conozco la probabilidad de que no acierte. Entonces voy a decir, como me están preguntando la probabilidad que no acierte ninguno, yo puedo empezar por cualquiera de ellos. A ver, la probabilidad que no acierte, a ver, ¿quién es? 1/3. Ya, a ver, vamos a ver ahora la de Beto. La de Beto. Y la de Beto sería porque estoy diciendo Abel, coma Beto, ¿no? 1/4 por 1/4. Y por último Carlos, por 1/5. ¿Ya? Entonces esto sería un 60avo. Quiere decir que la probabilidad que no acierte ninguno es un 60avo. Quiere decir que la probabilidad que acierte al menos uno sería la diferencia. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que acierten al menos uno sería 1 menos un 60avo. Entonces sería 59/60. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien. Listo. Miren, chicos, esto no lo profundizo mucho porque no nos ha venido probabilidades 2, ¿no? Donde los eventos son dependientes y hay un montón de cosas también acá. ¿Ya? Entonces, la respuesta es 59/60. Ojo que estoy utilizando la idea del complemento porque si yo hago, vamos a suponer que Abel acierte. De ahí que tengo que sacar. Bueno, esto lo tengo, que acierte, ¿no? Que acierte Beto. Entonces yo puedo decir acá, esto ya lo tengo. Esto lo tengo. Pero ¿qué tendría que buscar acá? Que Abel y Beto acierten. La multiplicación. Abel y Carlos acierten, la multiplicación. Luego, Beto con Carlos acierte. Me dejo entender. Entonces, muchas cosas voy a hacer acá. Entonces, acá se utiliza la idea del complemento, es bien útil y estamos viendo que en 2 pasos salió. Ustedes traten de hacerlo diferente, van a ver que es larguísimo el problema. Entonces, aplicando la idea del complemento sale el problema. Ya, la solución pues es 2 líneas nada más. A veces uno pues lo hace de otra forma y sí, sí me ha pasado a mí también me ha pasado que a veces lo hago larguísimo y si me doy cuenta utilizo la idea del complemento, es un 2 pasos, ¿no? Esa es la idea, pues, ¿no? Sintetizar nuestra resolución. Siempre tratemos de sintetizar lo que hacemos, ¿no? Si se puede hacer más corto. Bien, ahora sí vamos al tema de suficiencia de datos. Ahora sí, pasamos ya. Suficiencia de datos, chicos. Ese es el tema de hoy. Como les mencioné, ¿no? Este tema viene bastante en lo que es en UNI, ¿no? Tema suficiencia de datos, ¿ya? Tema suficiencia de datos.
Suficiencia de datos. De datos 1. La próxima clase ya terminamos con el material ya. Hoy día quería terminarlo, pero si terminaba hoy ya no les iba a tomar su práctica, ¿no? Entonces, mejor lo dejamos para la siguiente, ya lo terminamos. Porque la idea es la misma. La idea es la misma, la que les voy a brindar ahorita. La idea es la misma, ¿bien? Yo sé que en su libro tienen su teoría, pero siempre es bueno escuchar a alguien, ¿no? Escuchar a un punto diferente, ¿no? Un punto diferente. O mejor dicho, resumido su teoría, porque yo les resumo la teoría. Bien, la insuficiencia de datos, ¿saben lo que? ¿Cuál es? Ustedes tienen que aprender el formato, es decir, cómo van a venir las preguntas para suficiencia de datos. Miren, para suficiencia de datos nos hacen una pregunta. Nos hacen una pregunta, ¿ya? Ese es el formato, miren. Nos hacen una pregunta. Ahora, nos hacen una pregunta y, y nos dan un dato 1. Nos dan dato 1. Dato, un dato 1, ¿ya? Proposición 1 nos dan dato 1. Te voy a poner así. Nos dan una proposición 2 y nos dan dato 2. ¿Y saben qué? Y nos dan 5 alternativas. Nos dan A, hay que agregarlas también. B, C, D y E. 5 alternativas. ¿Listo? Y nos dicen nos dicen lo siguiente. El dato 1 es suficiente. El dato 1 es suficiente. ¿No? El dato 1 es suficiente. A ver, nos dicen también el dato 2. El dato 2 es suficiente. ¿No? El dato 2 es suficiente. Generalmente es así, ¿ya? Nos dicen esto, pero a veces hay variación acá, ¿ya? De ahí les voy a explicar. Ah, también nos pueden decir así. El dato 1 y 2. El dato 1 y 2. A ver, un ratito, chicos. Ya. El dato 1 y 2 son suficientes. A ver, quiero escribirlo tal y como estén las alternativas, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Ya está. La información 1 es suficiente, o el dato 1 es suficiente. Ya. La información 2 es suficiente, el dato 2 es suficiente. Es necesario utilizar ambas, el dato 1 y 2. A ver, aquí hay otra. Es necesario utilizar ambas informaciones. Ya. Entonces aquí, el dato 1 y 2. Ya. El dato 1 y 2. Mejor hay que escribirlo así, ¿ya? Es necesario utilizar ambas informaciones. Es necesario utilizar ambas informaciones. Ambas informaciones. Es necesario utilizar ambas informaciones. La D. Cada una, dice cada una de las informaciones por separado es suficiente. Cada una de las informaciones por separado es suficiente
por separado es suficiente, ¿ya? Por separado es suficiente. Es suficiente. ¿Está bien? Y la E nos dicen, la información brindada es insuficiente. La información brindada es insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. Listo. A ver, ya. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes me puedan entender. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ven? Miren. Vamos a hacer un ejercicio por acá. ¿Ya? Vamos a suponer que la pregunta sea así. Vamos a suponer que tenemos esto, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos esto. Y por acá nos dicen así. ¿Ya? Ya. Y nos dicen haya X. La pregunta es haya X, ¿ya? La pregunta es haya X. ¿Está bien? Y nos dicen acá, el dato uno nos dice que X pertenece a los reales. ¿Está bien? Y el dato 2 nos dice que X, el dato 2 nos dice que X pertenece a los enteros. ¿Está bien? Listo. Mire, nos dan esto, ¿no? X es mayor que cero y menor que 3. Y nos dicen haya X, la pregunta dice haya X. Ahora, con el dato uno nos están diciendo X es un real. Tú puedes saber el valor de X acá, si este es real. ¿Puedes saber quién es X? No, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, en los reales yo puedo tomar el 0,1, puedo tomar el 0,01, ¿no? Inclusive puedo tomar el 2,5. Hay infinitos valores. Hay infinitos valores entre el cero y el 3, hay infinitos reales. Entonces yo no podría saber con la información uno, con el dato uno, yo no podría saber el valor de X, cuánto vale X, porque hay infinitos. Si me dicen haya X, me están diciendo que encuentre uno, ¿cierto? Pero como hay infinitos, yo no podría. Entonces, ¿el dato uno es suficiente? No, con el dato uno no es suficiente. No puede ser la A, porque con la uno no puede ser suficiente. Ojo, primero los analizo independientemente. El dato uno ya lo analicé, ahora le toca al dato 2. Me olvido de esto. Esto ya no lo vuelvo a tocar. ¿Está bien? Entonces repito, miren, X es mayor que cero, menor que 3. Me dice que haya X, la pregunta me dice haya X. Con el dato uno, me está diciendo el dato uno, X pertenece a los reales. ¿Yo podría hallar X sabiendo que es un real? No, porque hay demasiados. Yo no podría, hay infinitos. Yo no podría decir cuánto es X. ¿Está bien? Entonces, con el dato uno no. Listo. Entonces, si yo leo la clave A dice el dato uno es suficiente, no es suficiente el dato uno. Entonces lo marco, esta no podría ser. Analizo el dato 2 en forma independiente. Listo, analizo el dato 2. Imagínate que esto no te lo han dado. Analiza el siguiente. El dato 2 dice X es un entero. Ahora está más reducido el conjunto numérico, ¿no? Si es un entero, ¿quiénes podrían ser? Entonces, si es un entero, yo podría decir que X es 1 y 2. ¿Está bien? Ahora yo te pregunto, ¿tú podrías decir quién es X? No, porque hay dos valores. Yo no podría decir quién es X porque hay dos valores. ¿Está bien? Entonces, como hay dos valores, yo no podría decir que hay X. Yo no podría decir quién es X. Por lo tanto, el dato 2 tampoco no es suficiente. Ahora, ¿qué pasaría si yo estas dos las analizo conjunto? Ya en conjunto, se unen las dos. Se unen estas dos. Estas dos se unen. Entonces, ¿qué quiere decir que se unen? Me está diciendo que X pertenece a reales y X pertenece, más bien me confunden, me dejo entender. Entonces, ¿qué quiere decir que X pertenece a los reales y X pertenece a los enteros? Entonces,
No tiene razón de ser, porque acá me dicen pertenece a los reales y acá me dice pertenece a los enteros, pero alguien podría decir, profesor, pero los reales contienen los enteros, claro, es cierto, bien, pero si me dice que X pertenece a los enteros y X pertenece a los reales y X pertenece a los enteros, yo tengo que decir que X pertenece a algún real que es entero, ¿cierto? ¿Sí? A un real que es entero. Y un real que es entero son todos los enteros, correcto. Entonces, igualito. Utilizando ambas informaciones tampoco soy capaz de contestar a lo que me están preguntando. Entonces, la C tampoco podría ser, porque utilizando ambas tampoco yo podría dar respuesta. Ahora, analizamos la letra D. La letra D dice, cada una de las informaciones por separado es suficiente. ¿Es suficiente? No, pues. Porque ya hemos visto cuando X vale, X es real, yo no puedo dar quién es X porque hay muchos valores. Cuando es entero, es cierto que hay dos nomás, pero tampoco yo no podría dar quién es X. Por lo tanto, cada una de las informaciones es suficiente. No, ni juntándolas, no, ni juntándolas he podido dar la respuesta. Por lo tanto, no podría ser esta. Por lo tanto, la información brindada es insuficiente. Entonces, la respuesta es la letra E. Así son todititos los problemas que vamos a ver, todos. Lógico que hay que conocer algunas teorías, pues, ¿no? Para resolver ciertas cuestiones, pero más en el enfoque de la álgebra, la geometría, trigonometría. Después, el enfoque para analizar es el mismo. Esto es el mismo. Es claro que acá va a haber variantes, ¿no? Acá hay variantes. Yo puedo decir, acá yo puedo agregar, el dato 1 es suficiente y el dato 2 no lo es, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo debo razonar, debo pensar y contestar, pues, ¿no? Bien, entonces, eso es todo, chicos, esa es toda la teoría. Esa es toda la teoría. Entonces, recordemos que primero cada dato se trabaja de forma independiente, ¿ya? Si se puede contestar, ¿no? Si se puede contestar con la información 1, ¿no? Entonces podemos decir que el dato 1 es suficiente, ¿no? Trabajamos de forma separada el dato 2. Si podemos nosotros decir que sí se puede contestar la pregunta, entonces, entonces también dice es suficiente, ¿correcto? Ahora, si utilizamos las dos, nos preguntamos, ¿ya? Entonces aquí sería, es necesario utilizar ambas informaciones. En caso que las dos se puedan hacer, es necesario, no, es por separado, ¿correcto? Vamos a ver los problemas para que no se confunda, para no enredarnos acá, ¿ya? Vamos a ver los problemas. Ahora sí vamos a comenzar con los problemas. Problema número uno, vamos a borrar esto ya. Problema número uno. Bien, todo se reduce a eso, nada más. ¿Ya? Problema número uno, vamos a ver. Ya. A ver, vamos a analizar el problema número uno de la práctica dirigida. Práctica dirigida, problema uno. Práctica dirigida. Práctica dirigida, problema número uno. Bien. Listo, problema número uno. Ya. Eh, a ver, chicos, vamos a ver el problema uno. Bien. Miren lo que me dice, ¿ya? Miren lo que me dice el problema número uno. Primero hay que analizarlo bien. Problema uno. Problema número uno. Vamos por acá, dice. Se requiere hallar el valor de A más B. Entonces me están preguntando a mí por A más B. Se requiere hallar esto. Yo no sé a qué es igual. Esto se requiere hallar. Esto quiero. Se requiere hallar A más B, sabiendo que A y B son números primos. Entonces, ¿qué? Por acá me están diciendo que A y B, estos son primos. Son números primos. Son primos. ¿Correcto? Listo. Ahora dice, ¿qué datos se requieren? ¿Qué datos se requieren? Bien. Miren, ¿qué datos se requieren ya? Dice, se requiere hallar el valor de A más B sabiendo que son primos. ¿Qué datos se requieren? Bien, a ver, vamos a contestar ya. Uno, A excede a B, voy a decir A menos B es igual a 2. 2, A y B, A y B son números de dos cifras, ¿no? Entonces, A y B
A y B, tienen dos cifras, ¿ya? Son números de dos cifras. Tienen dos cifras. Dos cifras. Comenzamos a analizar, por favor. Comenzamos a analizar. Miren, comenzamos a analizar. ¿Bien? Comenzamos a analizar. Miren lo que nos están diciendo. Nosotros queremos determinar A más B. Y nos están diciendo que A y B son primos. Entonces, ¿qué dato es, qué información es necesaria para encontrar esto? ¿Está bien? Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, los números primos, bien, ustedes saben que los números primos serían, por acá los voy a anotar ya, primos, los primos son el 2, el 3, el 5, el 7, ¿no? El 11, el 13, el 17, el 19, ¿no? El 23, el 29, el 31, así, etcétera, etcétera, ¿correcto? Listo. Ahora, miren, vamos a ver. Yo te pregunto, ¿tú podrías hallar A más B sabiendo que voy a utilizar el dato uno, sabiendo que la diferencia es 2? Sí, profesor, porque tengo 5 con 3, entonces la suma es 8. Ahora, pero yo te pregunto, 11 con 13 también sería. 17 con 19 también sería. Entonces, ¿podrías hallar la suma? En realidad no, porque serían muchas sumas. Entonces, no podría, con el dato uno no podría, porque me falta más información para saber quién es A más B. Porque yo no puedo decir, profesor, A más B es 8, pero también es 24, ¿no? Pero también es 36. Entonces, te estoy preguntando por A más B, tú tienes que saber determinarlo. Entonces, con la primera información no es suficiente. La primera no es suficiente. Ahora, me olvido de esto, me olvido, ya lo analicé. No, con este no. No es suficiente, ¿correcto? No es suficiente. Bien, vamos con la otra. ¿Ya? Entonces, yo me pregunto, ¿yo puedo hallar la suma de dos primos sabiendo que tienen dos cifras? No, ¿por qué? Porque los primos de dos cifras es el 11 y el 13, entonces sería 11 más 13, 24, el 13 con el 17, el 13 con el 19, tampoco. ¿Me dejo entender? Tampoco. Entonces, tampoco. La información 2 sola tampoco puede ser. A ver, voy a utilizar ambas, voy a utilizar ambas. Ahora yo ya sé que la diferencia entre dos números primos es 2 y que A y B tienen dos cifras. Determinar yo, podría determinar qué primos son. A ver, vamos a verlo. Entonces, estoy trabajando en conjunto, ¿ya? Entonces, ¿saben qué? Para eso necesito los números primos de dos cifras que son poquitos, ¿no? Son poquitos. Entonces, los voy a anotar por acá. Es el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, ¿no? El 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, el 53, el 59, el 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89 y el 97. Bien, listo. Ahora, fíjense, voy a utilizar los dos, ¿ya? Ahora, me dice que la diferencia de dos números que tienen dos cifras es 2. Acá hay uno, acá hay otro. ¿Está bien? Bien, ¿quién más? A ver, ¿quién más? La diferencia, acá hay otro. Entonces, estamos viendo que no podemos dar la respuesta, ¿no? No podemos dar la respuesta. No podemos dar la respuesta. Con el dato uno no se puede dar la respuesta. Con el dato 2 tampoco se puede si lo juntamos los dos datos, tampoco podemos. Por lo tanto, pues, el problema uno sería la E. ¿Por qué? Porque no es suficiente, ¿no? La información brindada, ¿no? Ese es ¿ya? El dato, se necesita más datos, dice, ¿no? Entonces la respuesta sería la E. ¿Sí? Se necesita más datos. Es como yo te dijera, dos números que sumados te den 8. Tú me puedes decir 5 y 3.
tú me puedes decir 4 y 4, me dejo entender. Entonces no puedes determinar lo que en realidad A más B, por eso la respuesta sería la letra E, porque falta más información ahí. ¿Ya? Recuerda, primero el dato 1 se trabaja de forma independiente, el dato 2 de forma independiente y luego en forma conjunta, ¿no? ¿Ya? Pero hay que analizar bien, por favor, porque si este es suficiente y nosotros le decimos que no, ahí pues vamos a malograr nuestra respuesta, ¿no? Entonces hay que analizarlo bien, bien. Problema número 2, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Problema número 2. Ya, problema número 2. A ver, problema número 2. Vamos a ver el problema número 2. Ya. A ver, problema número 2 me dice, dado los conjuntos, problema número 2, ¿ya? Ahí está, teoría de conjuntos. Dado los conjuntos A y B, el número de elementos de A es 12. El número de elementos de B es 18, ¿cierto? ¿Está bien? Y me dice, haya A unión con B, A unión con B. ¿Qué datos se requieren? A ver, dato 1. Número de elementos de A intersección con B es 9. Y 2, proposición 2 es número de elementos de A de B menos A. Es 9. ¿Listo? Vamos a comenzar a analizar. Bien. Ahora, miren chicos, si ustedes hacen lo siguiente, miren, si ustedes hacen lo siguiente, por ahí alguien que se le ocurra decir, número de elementos de A unión con B es 30. Bien, lo que han hecho ustedes han encontrado una respuesta, pero hay otra. ¿Por qué? Porque recuerden que los conjuntos pueden tener intersección, ¿no? Pueden tener intersección. Puede ser que no haya intersección o puede ser que un conjunto contenga otro. Puede ser también la respuesta. Aquí en la unión, en realidad, ¿saben cuánto? Aquí en la unión hay 3 respuestas para la unión. Sería 18, sería 30, ¿no? Y pues yo tendría que tener otro dato de la intersección y habría otra respuesta que va a depender de la intersección. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿por qué 18? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que B incluye a la. Entonces, si B incluye a la unión sería B, pues si B tiene 18. ¿Por qué 30? ¿Por qué? Porque tú ya tienes que saberlo esto, porque si yo tengo dos conjuntos que son disjuntos, yo podría decir 18 y 12, 30. ¿Me dejo entender? Ahora, la otra opción sería así. La otra opción es que tengan intersección. Entonces elementos van a contarse en ambos. Entonces ahí ya no va a ser 30, va a ser menos. ¿Me dejo entender? Entonces eso es lo que yo tengo que saber. ¿Está bien? Entonces, fíjate, me están diciendo, para hallar la unión, yo necesito saber esto. A ver, vamos a graficarlo. Ustedes saben que acá el número de elementos de A unido con B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos la intersección. Entonces, fíjate, vas a tener acá, yo conozco este 12 más 18, ¿no? Número de elementos de B, más 18 menos 9. ¿Cuánto es esto? 21, ¿cierto? ¿Está bien? 21, ¿es cierto? 21. Sí, conozco la unión, sí, sí puedo conocer. Con este dato sí puedo conocer. Bien. Ahora, con el otro dato, yo podría conocer 21. A ver, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo, pero ¿saben qué? Lo voy a trabajar con gráfico, ¿ya? Con gráfico lo voy a trabajar. Para que resulte más sencillo. ¿Ya? Para que resulte, yo sé que algunos sí manejan sus propiedades, pero quizás otros no manejan, entonces, bien. Miren, acá lo voy a hacer, ¿ya? Así. Número de A y número de B.
A ver, con el número de A tú sabes que es 12, ¿ya? Ese es 12. Y el número de B es 18, ¿cierto? Te están dando la intersección, dato 1. Aquí está el dato 1. Te están dando la intersección. El 1 te están dando que es 9. Entonces, ¿podres hallar la unión? Claro. 7 es 9 y todo vale 12, esto es 3. 7 es 9 y todo vale 18, esto es 9. La unión sería, por lo tanto, la unión sería A unido con B sería la suma, pues, de 3, 9 y 9. Sería 21, ¿cierto? Ahí está. Eso es, 21. Con el dato 1 sí lo pude hallar. Bien, voy a finalizar, por favor, y volvemos, ya, porque queda menos de un minuto. Voy a finalizar y volvemos, chicos.